Buenas noches, Lee. ¿Qué tal, Buenas licenciado? noches, licenciado. Buenas Creo noches, que licenciado. ha estado un poco accidentada ¿cómo se llama? El calendario de clases y todo, y pues entiendo que con todas estas actividades que se dan dentro de la universidad, pues es necesario adoptar una modalidad, ¿verdad? Al final, y pues les queda bien a ustedes. Estaba viendo que van a reprogramar los exámenes, entonces se recuerdan que es el día 21 les tocaba conmigo, entonces ya no sé si va a ser el día 21, ¿sí? Esperemos a ver si solo van a reprogramar el que tenían ayer. Ayer ya no tuvieron examen, ¿verdad? Bien, licenciado. Sí, tuvimos, licenciado. Ah, ok. Entonces ya tuvieron los dos que han tenido. Tener. Sí, Ah, solo Solo uno. uno ayer. ¿Y el otro cuándo era? Era el día. El martes. El martes. El martes Pues, 8. entonces ese seguramente pues ya no lo van a tener. Y a ver si no reprograman ese para el final o bien cambia todo de fecha, ¿verdad? Entonces, pues O tenemos para no complicarnos, sería mejor virtual. que El examen no, hombre, no se puede. era una Ya. opinión. No, Una créame que yo sería tal vez a eso y ahí veamos una modalidad. Seguro que no se puede, igual después de Semana Santa ya se acabó todo esto. Entonces, pues, a martes ustedes tienen su último día de clases. Entonces, ese día, ¿cómo se llama? Vamos a tener nuestra última clase, que realmente sería la clase número 12, pero esta clase 10 fue la que se recibió el día 28. Sin embargo, pues tuvimos ahí problemas de sonido y todo. No sé, pues vamos a retomarla. Sí, vamos a ver lo que habíamos visto ese día y pues unimos lo que hizo falta. ¿Ok? Y el día martes pues, tenemos la última clase antes del segundo examen parcial. Por ahí se van ustedes de descanso. Tienen miércoles, jueves, viernes, toda la Semana Santa y a ver si no les programan pues exámenes a partir del... Entonces, yo sé que en Semana Santa cuesta mucho estudiar, pero igual y si pueden, pues aprovechen ahí un tiempo, o aunque sea el domingo de resurrección, que resuciten ahí sus ganas de estudiar, ¿verdad? Y cómo se llama. Y ahí repasan algo, ¿sí? Esperamos o quedamos a la espera de ver cuándo es que van a hacer el examen. Como les digo, yo lo más factible que miro es que reprogramen el que tenían el día martes para el final y que dejen todo como está, ¿verdad? Pero pues a ver cómo le hacen porque pues esa decisión es meramente administrativa, ¿ok? ¿Qué viene en el examen o qué venía en nuestro examen? Ya en el drive están pues los materiales. Sería pues hasta el material de la clase del día martes. Por ahí el día martes pues tiramos un spoiler del examen. Y pues estaba analizando que como van a tener pues ahí varios días, por ahí les dejo una pequeña tarea. Esto para que su examen pues no les valga 40 puntos y pues no se vean perjudicados, ¿verdad? Porque pues a veces cuando los exámenes valen muchos puntos, pues tendemos ahí a cometer algunos errores y eso pues nos resta muchos puntos. Entonces, por ahí les dejo una pequeña tarea el día martes para que pues ustedes puedan asegurarse, obviamente todos los que la entreguen, los 10 puntos. Por ahí me preguntaron varios, mire, y en la nota del examen iba incluida la tarea, sí. Y es que lamentablemente, pues, algunos, no todos, porque la verdad que hay muy buenas notas, no les fue tan bien en el examen, por ahí cometieron un par de errores, pero sí la tarea iba dentro de su nota de examen. Ahora bien, yo les dije que había revisión, yo esperaba que pues tuviéramos clases presenciales, no fue así. En- entonces, pues la revisión, los que pues quieran pedirla y todo, la vemos el próximo día hábil de clase, ¿sí?
que hasta el momento pues desconozco cuándo va a ser, porque si el 21 regresamos a la normalidad y regresamos a parciales y puede ser que la siguiente semana también, entonces va a estar ahí un poquito corrido, ya que en mayo solo vamos a tener unas 4 o 5 clases también, entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿verdad? Pero pues yo me comprometo, como les digo, el que queda revisión, cuando volvamos de todo este parón y de Semana Santa y todo, pues ya lo vemos sin ningún problema, ¿ok? Obviamente, si tiene más puntos, se los pongo. No creo que se me haya pasado alguno, pero obviamente si tienen menos puntos, pues también se los bajaría, ¿verdad? Pero como les digo, todos tienen derecho a revisión, eso es un derecho que ustedes tienen y pues no necesitaban presentar carta ni nada, ¿verdad? Sí, a veces es bueno pues retroalimentarse o ver en dónde fue que falló uno para pues poder enmendarla. ¿Ok? La tarea, como les digo, la tarea que les dejo el martes vale 10 puntos. Obviamente no se las voy a dejar para que la entreguen la siguiente semana, ¿verdad? Porque pues ya entramos en ese mood de vacaciones. Sí, yo incluso ya ando, gracias a Dios, en ese mood. Entonces, ¿cómo se llama? No, obviamente no se las dejaría para esos días, sino que obviamente sería para el día del parcial. Sí, técnicamente ustedes tendrían que entregar su tarea el día del parcial. Y allí pues la adjuntan, ¿va? O la tendrán que adjuntar a su parcial, ¿ok? Esta vez, el que no entrega la tarea no es que le vaya a contar el examen más, la otra vez fue excepcional por lo mismo de que algunos pues los asignaron ya tarde, ¿verdad? Entonces, para esta ocasión, sí, el que no entregue su tarea, pues 10 puntos menos, ¿verdad? Que eso es lo que vale la tarea, si está bien hecha y si está completa, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Dudas? Sí, licenciado. ¿Dudas, quejas, Muchas gracias. reclamos? Sí, licenciado. Todo bien, licenciado, gracias. Muchas gracias, licenciado. Ok, perfecto. Bien, démosle pues. Para los... ay, vamos a ver, ahí sí. Para los que no pudieron estar en esa clase, o no se escuchaba bien, o no se miraba, o se escuchaba muy pausado, pues estamos viendo la forma de los tratados. Toda esta unidad se ha tratado técnicamente de la teoría de los tratados. Hemos desarrollando la normativa y evidentemente su tarea va a ser obviamente relacionada a los tratados, ¿verdad? Entonces, pues vamos ahora, pues en esta ocasión, a ver cuál es la forma de los tratados, o bien, en otras palabras, cuál es el contenido de los mismos, ¿verdad? O sea, cuál es su estructura, como qué partes son las que componen un tratado, y asimismo, pues otras cuestiones en cuanto a su celebración y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, como primer punto o la primera parte que tiene un tratado va a ser el preámbulo, ¿sí? ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo, pues vamos a ver que es la parte donde se hace constar el objeto del tratado, pues en términos generales, ¿sí? Si quieren vayan anotándolo y vamos a ir enlistando, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes? Que son tres. La primera, el preámbulo, ¿sí? Va a ser esa parte inicial, esa génesis que va a contener, ¿sí? El nombre de las altas partes contratantes, o sea, de todas las personas que hasta al momento de la creación de ese tratado, pues estén participando porque se recuerdan de cuando mirábamos la clasificación de los tratados, pues hay algunos tratados en los que los tratados, pues posteriormente se unen a estos, ¿sí? No son firmantes o no son de los países o estados que lo originan, sino que posteriormente se adhieren. Por lo tanto, pues en este preámbulo encontramos ese nombre de esas altas partes contratantes refiriéndonos a los estados primarios o a esos estados creadores del tratado, ¿sí? Asimismo, pues vemos que aquí es donde se hace constar cuál va a ser el objeto, o sea, sobre qué va a tratar, sobre qué va a versar el tratado, pero de una forma muy general, ¿ok? Asimismo, pues en esta parte del preámbulo es donde
se enlistan pues las credenciales de los negociadores y firmantes, ¿sí? Con las credenciales de los negociadores o firmantes, pues nos referimos a aquella acreditación de personería o de personalidad internacional, pues que tienen o que gozan los sujetos participantes o los representantes de los estados, pues que forman parte o que han formado parte de las negociaciones que han llevado a pues que se cree el tratado, o bien esas partes que han firmado en representación de los estados al momento de la suscripción de un tratado. Asimismo, pues vamos a encontrar en esta parte del preámbulo pues la exposición de motivos, ¿sí? ¿Y qué es esa exposición de motivos? Si nosotros pues miramos o nos recordamos por ahí de cuando mirábamos métodos y técnicas de investigación, vamos a recordar que pues toda investigación científica pues tiene una parte, ¿sí? Que se conoce o se le llama justificación, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte ustedes? Y pues en esta parte o en esta exposición de motivos vamos a hacer pues una, ya sea breve o una clara de forma concisa exposición sobre qué es lo que ha motivado o cuál es esa justificación, la cual pues ha llevado a que se busque o a que se adopte pues la creación de este tratado, ¿sí? Asimismo pues vemos en nuestra diapositiva que en esta parte es donde se hacen constar los plenos poderes de la Convención de Viena. ¿Qué nos define la Convención de Viena sobre los plenos poderes? Cuando ustedes vayan a analizar la Convención de Viena, aquí ya les estoy adelantando un poco lo que va a ser su tarea, pues vamos a encontrar que se refiere a estos plenos poderes como un documento que va a emanar de la autoridad competente de un Estado y por el que se le va a designar a una o a varias personas para que puedan representar, pues, efectivamente a un Estado dentro de la negociación de un tratado, ¿sí? Además, pues, van a estar facultados para la adopción y la autenticación del texto de un tratado, ¿sí? Y asimismo, pues, para poder finalmente expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado, ¿sí? Por ahí eso lo encontramos en el artículo 1, numeral primero, literal C de esta Convención de Viena, ¿sí? Esa Convención de Viena ya está cargada en el Drive también, por si quieren irla leyendo, porque en la clase de hoy vamos a tener varias referencias hacia la ley. Entonces, pues vemos cómo este preámbulo, pues se compone, digámoslo así, de pequeñas partes que forman esa introducción o ese primer paso o ese primer contenido de un tratado, ¿sí? La segunda parte, o dentro de la forma de un tratado, lo segundo que vamos a encontrar, pues, es el dispositivo, ¿sí? Y esta parte dispositiva, pues, es la parte más importante, pues, es la que contiene todas aquellas disposiciones sustantivas del tratado, ¿sí? Cuando yo hablo de disposiciones sustantivas, obviamente legales, me estoy refiriendo, pues, a toda aquella ley, ¿sí? A toda aquella ley que reconoce o da derechos y obligaciones a las partes, ¿sí? Por ahí se recordarán ustedes, pues, que ese es el derecho sustantivo como tal, ¿verdad? Y el derecho adjetivo o derecho procesal, como comúnmente lo conocemos todos, pues, ya van a ser todas aquellas normas o todas aquellas reglas que nos van a mandar o nos van a definir ciertos procesos para que nosotros pues efectivamente podamos pues ejecutar o hacer valer esos derechos sustantivos que nosotros tenemos. ¿Ok? Vamos pues a ver que en esta parte dispositiva también vamos a encontrar o prácticamente es cada artículo, ¿sí? Es cada artículo ya redactado
que se refiere pues a un punto preciso, ¿sí? Es ese desarrollo, ya es aquel articulado pues que nosotros normalmente encontramos en un cuerpo normativo, pero en este caso pues refiriéndonos a un tratado, ¿sí? Asimismo pues vamos a ver que los aspectos técnicos pues, se van a complementar y se van a explicar en los anexos que van a estar en la parte final de de nuestro texto o bien de nuestro tratado. ¿Y esto por qué? Porque nosotros normalmente, pues, hay ciertas explicaciones o ciertos anexos que normalmente, pues, no encontramos en ese cuerpo normativo principal, sino que, pues, vienen dados con posterioridad, ¿sí? O al momento de la creación del mismo, pues, también se pueden dar, pero no forman parte o son accesorios, pues, a este tratado, a este convenio principal, el cual desarrollan. ¿Sí? Un ejemplo que podríamos poner de este es el convenio de Chicago sobre transporte aéreo internacional, ¿sí? ¿Qué relaciona este convenio de Chicago sobre transporte aéreo internacional? Básicamente, pues son 17 anexos técnicos, ¿sí? En el cual, pues, nosotros vamos a encontrar cómo se tiene que regular o cuáles son esas directrices o esos parámetros para poder operar o para que opere la aviación civil internacional, ¿sí? Dentro de los principios que podemos encontrar dentro de este convenio de Chicago, pues es o va a ser que se busca la seguridad de los pasajeros, de la tripulación, del personal en tierra y del público. Asimismo, pues aquí podemos encontrar ciertos controles de seguridad de la carga y el correo antes de embarcarlos en una aeronave, y pues que se debe controlar también el acceso a zonas aeronáuticas de los puertos, ¿sí? Básicamente, pues se creó un convenio, un tratado que regulaba, ¿sí? Los límites aéreos y el desarrollo, y aquí está reconocido ese derecho que tienen los estados. Sin embargo, pues posteriormente se emite o se celebra este convenio de Chicago, donde ya se dan ciertas normas específicas o pues ciertos anexos técnicos que vienen a complementar o que vienen a desarrollar pues esa parte sustantiva que ya se había acordado previamente entre los países. Y ese convenio pues es muy llamativo, si ustedes quisieran poder revisarlo, les sumaría mucho y pues por ahí entenderían muchas cuestiones, ¿verdad? O por qué muchas veces los aeropuertos son tan herméticos o tienen reglas pues tan precisas. No sé, se me viene a la mente ahorita y hace unos pocos días yo utilicé uno y si uno pues quiere pasar por migración, hay ciertos tipos de envases que uno no puede utilizar, ¿sí? Más allá de 100 ml, pues no pueden llevar ustedes si llevan su equipaje de mano. Hay ciertos artefactos que son prohibidos y cuestiones pues que tenemos que ir cumpliendo y que pareciera que son normas nacionales o que son disposiciones únicamente de las aerolíneas, pero no. Todo esto pues es regulación, ¿sí? Que atañe pues específicamente al derecho internacional público. ¿Ok? La tercera parte es el cierre. Y obviamente, pues como lo indica su nombre, va a ser la parte final de un convenio, de un tratado, ¿verdad? Y pues va a ser la parte del tratado donde encontramos pues todas aquellas disposiciones de carácter provisional o transitorio, ¿sí? Asimismo, vamos a encontrar pues aquellas condiciones para la entrada en vigor del convenio tratado, el lugar del depósito, ¿sí? A quién se lo depositó, si es bilateral, si es multilateral, quién va a ser el estado encargado de recolectar las firmas y todo eso, ¿verdad? Asimismo, la ratificación por parte de los estados originarios o primarios que han participado en la celebración de este, cuánto tiempo tienen para poderlo ratificar y que se cumpla pues ese proceso que normalmente tienen todos los estados
de derecho y que tienen una constitución donde pues aquí se establece el procedimiento, o bien si no es en la constitución, pues es en un cuerpo normativo de carácter constitucional. ¿Ok? Asimismo, pues también queda regulado la forma en que todos aquellos estados que no han participado o que no han sido estos estados originarios o creadores del tratado o convenio, pues posteriormente puedan unirse, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la forma de adhesión? ¿En qué plazo? ¿Sí? Si se tiene que dar alguna aprobación o no, ¿sí? Asimismo, pues aparte de todo esto que hemos hablado, también obviamente va a contener las firmas de los participantes, ¿sí? Ya vimos que en el preámbulo vienen esos plenos poderes, ¿sí? Y los altos funcionarios o mandatarios o los altos representantes que están ahí en representación de los estados. Pero en esta parte final del cierre, pues vamos a encontrar las firmas, pues, de cada uno de ellos. Asimismo, pues en esta parte del cierre podemos encontrar los idiomas oficiales, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Como idiomas oficiales, los más comunes que se utilizan en los tratados, pues es el inglés, el mandarín y el español. Por ahí, pues hay algunos tratados donde también se incluye el francés como idioma oficial del convenio o tratado, pero pues los más utilizados y los que pues más países hablan en todo el mundo, obviamente pues lo es el mandarín, el inglés y el español. Asimismo, pues en esta parte final podemos encontrar, ¿sí? El plazo para que entre en vigencia la denuncia, ¿sí? La denuncia se refiere evidentemente a esa parte de cuando el convenio o tratado pues tenga que finalizar o así lo disponga dentro de su mismo cuerpo normativo, ¿verdad? Que va a tener algún plazo y de una vez se dejó establecido el proceso de denuncia para que el mismo pues busque ser reformado o se busque crear uno nuevo. Otra parte que podríamos encontrar aquí es la forma en la que van a resolver sus diferencias dos estados o varios estados al momento que surjan estas por la aplicación efectiva del convenio o tratado. ¿Sí? Las reservas, que más adelante vamos a ver qué es, pero las reservas también están en esta parte. La forma de interpretación, ¿sí? Vamos a ver cómo se tiene que interpretar en caso de que haya duda, el convenio tratado, el depositario y la vigencia simple o calificada. Con vigencia simple o calificada, pues nos referimos a que si es normalmente bilateral, pues va a tener una vigencia simple, ¿verdad? Con la aceptación de ambos, ¿sí? Pues entra en vigencia el mismo. Ahora bien, una calificada si necesita, pues, que varios estados lo aprueben o que se cumpla con ese proceso por varios estados para que el mismo pues sea reconocido y pueda entrar en vigencia. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Estas pues serían las tres partes o la forma en la que están o la forma, ¿sí? De los tratados o convenios, ¿sí? Básicamente, como les digo, con forma nos referimos a cómo están estructurados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí se escucha? Sí, licenciado, sí se escucha y vamos bien. Gracias, licenciado. Excelente, excelente. Gracias ahí por confirmarlo. Bien, veamos ahora, ¿sí? Que ya sabemos las partes y ya saben, si yo les pregunto en el examen cuáles son las tres partes que forman un tratado, pues ustedes me responderían que es el preámbulo, el dispositivo o la parte dispositiva y el cierre, ¿ok? Veamos ahora cómo se suscriben los tratados, ¿sí? Cuando hablamos de suscripción, pues lo primero que se nos viene a la mente, estoy seguro, es una firma, ¿sí?
tenemos esa idea de que suscribir algo, pues evidentemente, si nos vamos a la analogía de la palabra y a ese origen etimológico, pues se refiere a poner, ¿sí? O escribir sobre algo ya existente. Y como lo vemos, pues en nuestra diapositiva, la suscripción de un convenio o un tratado se materializa con las firmas, las cuales normalmente se ponen al finalizar la negociación. ¿Se recuerdan que ya habíamos visto en la clase anterior cómo se negociaba un tratado o cuál era ese proceso pues para negociar? Cuando finalizan todas las negociaciones, pues obviamente se ha concluido con el proceso y una señal de aceptación por parte de todos los participantes, pues sería estampar su firma, mismo pues entre en vigencia, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver pues que esto no crea una obligación inmediata, debido a que pues una parte de la mayoría de los tratados no son firmados, ¿sí? Mucho menos negociados por los jefes de Estado en la mayoría de estados, ¿ok? ¿Y qué quiere decir con esto? Como el presidente de la República, al menos refiriéndonos al estado de Guatemala, sabemos que el presidente de la República, pues, aparte de que ejerce una función administrativa, pues ejerce una función diplomática, ¿sí? Y no estoy poniendo esto de excusa porque por ahí dicen que este presidente, pues, casi solo se la pasa de viaje. Y me gusta mucho, pues, toda la parte diplomática. Evidentemente, pues, si nos vamos allá a la historia del mismo, es un diplomático de carrera, entonces es evidente y así ha pasado con muchos gobernantes de varios países latinoamericanos, los cuales pues empiezan su vida política en la diplomacia. Entonces tienden a tener pues muchos vínculos o muchos nexos con gente de esta vía diplomática, por lo tanto pues ya cuando están en el ejercicio de sus funciones, se dedican mucho a este tema, o desarrollan mucho esa actividad. Pero normalmente el presidente no tiene tanto tiempo, pareciera que este tiene un poco más de tiempo, pero lo normal sería que no tenga tiempo y por eso es que existe un Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el ministro de Relaciones Exteriores es el representante diplomático, que, bueno, es representante de un estado de nuestro país en esa vía diplomática. Sin embargo, pues el presidente puede ir sin ningún problema, pero digamos que el ministro de Relaciones Exteriores, pues ejerce esa función o es el que la ley administrativa llama a ejercer efectivamente pues esa función, porque normalmente no siempre va a poder ir el presidente, y mucho menos cuando se firman los tratados, ¿sí? Casi nunca llegan los gobernantes, ¿sí? No son ellos los que los negocian, sino que se mandan a estos representantes a que lo vayan a hacer. Vemos pues que la excepción es los gobiernos de facto, ¿verdad? O bien que se requiera pues un proceso de ratificación por el ente encargado. Y esto pues funciona casi que en la mayoría de estados. ¿Por qué? A menos de que sea un gobierno de facto, pues el gobierno de facto sabemos que por la forma en que ha asumido el poder o que ha tenido esa asunción hacia el poder ejecutivo, pues ellos toman evidentemente las decisiones y esos gobiernos de facto pues no duran mucho tiempo. Entonces, obviamente, pues es en estos gobiernos de facto, si en alguna circunstancia llegaran a participar de la suscripción de un convenio o un tratado, pues por esa naturaleza sui generis que tienen, evidentemente sí podrían hacerlo. Pero en el desenvolvimiento correcto del Estado de Derecho, pues sabemos que todo convenio, todo tratado, pues tiene que ser aprobado por el ente u organismo designado, que como bien sabemos para nuestro país es el Congreso de la República. ¿Ok? Entonces, pues puede ser que dentro de la negociación o en la suscripción del convenio o tratado, pues se estampe la firma por parte del representante de Guatemala, pero pues cuando ya llegue hacia el Congreso de la República para que estos sean los encargados de ratificarlo, pues estos al final y no ratifiquen ese tratado. Y vemos pues que
pareciera que la suscripción del tratado se da al momento de la firma. Y sí, pero a la vez no, porque pues él mismo no cobra validez o no cobra esa obligación inmediata, ¿verdad? Debido a que pues tiene que agotar ese proceso, ¿sí? De reconocimiento por parte del Congreso de la República. Vemos pues que en cuanto a la forma de firmar los tratados, normalmente pues se firman en 2 ejemplares. Primero pues la copia destinada al firmante, ya la firma del mismo en el primero, ¿sí? Se tienen dos ejemplares, uno que le queda al Estado y otro que es como, digámoslo así, el que van firmando cada uno de los estados, ¿verdad? Que se va adhiriendo o que son pues creadores o participantes originarios del convenio o tratado, ¿sí? Vamos a ver pues que cuando se trata de tratados multilaterales, pues es costumbre que la firma vaya en orden alfabético. Si es un tratado bilateral, creo que no vamos a tener mucho problema, ¿verdad? Porque ambos países vienen, se ponen de acuerdo, agotan ese proceso de negociación y posteriormente pues pasan a la suscripción. Los dos lo firman, ¿sí? Y cumplen con lo que se han obligado y pues ahí queda suscrito. Pero pues en los que son multilaterales, cuando miremos la figura del depositario, vamos a terminar de entender esto, pues vamos a ver que lo correcto o la forma en que normalmente se utiliza es que se vaya firmando por orden alfabético. Eso quiere decir que por orden de países, ¿ok? Vamos a ver pues también que algunos tratados no requieren ratificación. ¿Y cuáles son los tratados que no requieren ratificación? Y mucho ojo porque esa podría ser una pregunta de examen, ¿sí? Menciona algún tratado que no requiera ratificación. ¿Y cuáles son estos? Primero, los acuerdos entre jefes militares al finalizar una guerra. ¿Sí? ¿Se recuerdan que le habíamos puesto nombre a estos acuerdos militares al finalizar una guerra? ¿Alguien por ahí? ¿No? Lo Bien, dijo el si no, licenciado que al si no final, se recuerdan, si no se recuerdan ahorita, pues ahí tienen para irse a entretener y para estar repasando, ¿verdad? Entonces, pues estos tratados, sí, entre jefes militares, cuando finaliza una guerra, no necesitan ratificación por parte del organismo encargado de darle esa ratificación. Tampoco los acuerdos de carácter urgente y en los que, perdón, se especifica su entrada en vigor inmediata, ¿sí? ¿Por qué no se necesitan estos casos? Puede ser que la naturaleza misma o la necesidad de la creación del convenio tratado, pues, sea de manera urgente y no de chance, porque recordémonos o no crean que ese proceso de ratificación por parte del Congreso de la República es rápido, ¿sí? Se han tardado hasta 10 o 15 años a veces en ratificar un convenio en el cual pues Guatemala es parte. Pero eso sí, Guatemala es casi parte de todos los convenios y tratados que existen. Sí, a Guatemala le gusta mucho quedar bien internacionalmente, ya sea por ayuda o por pues, puro gusto, pero Guatemala está comprometido y ha firmado y aceptado y ratificado, tal vez ratificado no, pero aceptado y firmado la mayoría de convenios y tratados internacionales que existen, te los aseguro, ¿sí? Que los cumplan es otra cuestión, pero que están allí en el proceso de creación y que suscriben el mismo, eso sí, se los garantizo. De ahí pues deviene que muchos abogados ya cuando están litigando, ejerciendo, pues pueden ahí demandar al Estado de Guatemala por incumplimiento a algún convenio, algún tratado internacional en el cual pues no se estén respetando o se estén vulnerando los derechos de los ciudadanos guatemaltecos, ¿sí? Yo sí esperaría que en algún futuro, o eso me llenaría mucho, ver por ahí a algunos de ustedes pues litigando en una corte internacional. O quien quita y por ahí se me da la oportunidad y pues ahí van, ahí verán, ¿verdad? O que estemos
en contra, ¿sí? Eso es lo bonito de esta carrera, ¿verdad? Que no sabemos nunca cómo vamos a parar, ¿verdad? O dónde vamos a parar. Pero gracias a Dios paramos bien, eso sí se los aseguro. Esta carrera es muy bendecida. Pero lo importante, pues, es que nosotros vayamos conociendo. Si se dan cuenta, aquí vamos teniendo como una introducción. Nos vamos sumergiendo un poco en este mundo, pero esta es una especialidad, la verdad, muy, perdón, es una especialidad muy, muy específica y que requiere, pues, de mucho estudio. Para lo cual, pues, yo sí los invito a que ustedes, si a alguno le gusta mucho, pues, pueda irse especializar allá a la Escuela de Estudios de Posgrado, porque tiene una maestría de esto. Bien, vamos a ver, pues, que obviamente en ese momento en el que entra o que se necesita que se suscriba el convenio de tratado por ser de carácter urgente, ¿sí? O que su entrada en vigor va a ser inmediata. Se me ocurre por ahí que hay una asamblea de la Organización de Naciones Unidas y se les ocurre firmar un convenio, un tratado de urgencia, el cual pues va a entrar en vigor de forma inmediata allí en el momento de suscripción. Entonces, pues nace a la vía jurídica en ese momento, pero, ¿sí? Y ahí tenemos el pero, se necesita autoridad constitucional para poder hacerlo, ¿sí? De igual forma, aunque se entre en vigor, se tenga la aceptación y se ratifique, pues de igual forma, al final iba a tener que cumplir con ese proceso o esa autorización de pues una autoridad constitucional que pueda aceptar, ¿ok? Y por último vamos a ver pues aquellos de carácter administrativo. ¿Cuáles van a ser aquellos de carácter administrativo que no necesitan ratificación? Muchos convenios o tratados para que pues puedan operar, ¿sí? Administrativamente pues los organismos internacionales. Por ahí se me ocurre pues que la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos pues creen algún protocolo, alguna ley o algo que sea propio para su función administrativa. Y en este caso pues por la naturaleza de ese convenio tratado, pues no se necesita esa ratificación por parte del Congreso de la República, ya que el impacto directo, pues no va a ser hacia nuestros derechos o hacia nuestras obligaciones como Estado, sino que quien se está obligando o a quien le está naciendo un derecho, una obligación, pues es a un ente o a un organismo internacional. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, licenciado. ¿Qué pasa si no, qué pasa si estoy en desacuerdo con un tratado? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pasa? Cuando no estamos en el proceso de creación de la ley, ¿sí? La ley interna o la ley ordinaria, sabemos de que si no estamos de acuerdo, ¿sí? Con una ley, lo primero es manifestar. Y no, eso no está dentro del proceso de ley, pero es una táctica o técnica de presión social que está creciendo mucho acá en nuestro país. Y que estoy seguro que en algún momento se va a salir de control y que pues nos va a tener o va a repercutir gravemente. Porque ahora las personas quieren manifestar por todo y por nada, ¿sí? Cuando pues hay otros, ¿qué les podría decir? Otras formas o otros vehículos para poder hacerlo. Sin embargo, en el derecho internacional, ¿sí? Cuando uno no está de acuerdo con un tratado, no puede venir, a diferencia de la ley ordinaria, que podría venir el presidente y no sancionarla, sino darle ese veto presidencial, o bien que alguna persona pues vaya, alguna persona me refiero a algún abogado como nosotros, ¿verdad? Interponga pues una inconstitucionalidad de carácter general. En el derecho internacional, sí, darling, para suspender su aplicación. Para eso, evidentemente, sería la interposición de la inconstitucionalidad de carácter general. O bien, para un caso concreto, si nos interesa que únicamente no sea aplicable hacia un caso
en concreto que nosotros pues tengamos la dirección. Pero en el derecho internacional, cuando no queremos, ¿sí? O si no estamos de acuerdo con un tratado o convenio, vamos a establecer lo que se conoce como reservas, ¿sí? ¿Qué son las reservas? Las reservas, pues, es una manifestación de voluntad de desacuerdo en relación a cuestiones secundarias o accidentales, pero nunca puede serlo con respecto a cuestiones fundamentales o principales. Y esto, pues, tiene su lógica, ¿sí? Estos convenios o tratados no se hacen de la noche a la mañana. No llevan meses, sino años de negociación. ¿Ok? A menos de que sea uno de carácter urgente. Entonces, obviamente, al haber pasado negociación tras negociación, reunión tras reunión, discusiones en foros internacionales y todo lo que haya pasado antes del momento de la suscripción, pues los estados ya conocían el contenido íntegro, ¿sí? O ya conocían el objetivo principal, ¿sí? Incluso hasta pudieron haber visto el preámbulo y ver ahí esa consideración general de sobre qué se trata o qué va a tratar o sobre qué iba a versar. Entonces estas reservas pues no las podemos hacer sobre el contenido total porque si nosotros no estuvimos de acuerdo con el contenido general o con el contenido total de un convenio tratado, pues obviamente como Estado la lógica me manda a que no lo tendría que ver aceptado, ¿sí? Por eso pues estas reservas únicamente se van a poder, ¿sí? Interponer o formular cuando sea para cuestiones accesorias, ¿sí? O secundarias, ¿verdad? O situaciones accidentales que se deriven o que nazcan, pues, de ese convenio, eh, de ese convenio o tratado original, ¿verdad? ¿Sí? La Convención de Viena describe a estas reservas como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado. O sea, básicamente lo que buscan es que un Estado pues no está de acuerdo con alguna parte o con alguna aplicación, ¿sí? O con algún pasaje, artículo o extracto del convenio tratado, porque puede hacer que le perjudique a sus intereses estatales, por lo tanto, pues emite un pronunciamiento, una declaración que se conoce como reserva y esa parte específicamente a ese estado, pues no se le va a aplicar, ¿ok? O no se le podría aplicar derivado a que pues estableció su reserva. ¿Ok? Podría ser también, ¿sí? Si lo vemos dentro del proceso, ¿qué les digo? De creación de ley, lo que se conoce como voto razonado, ¿sí? Un voto razonado, pues, es esa declaración que hace, pues, algún firmante o algún participante, ya sea al momento de la creación de una ley o al momento del pronunciamiento de una sentencia judicial o de algún auto o de alguna, pues, resolución general, de alguna resolución judicial en general, derivada pues que no está de acuerdo a lo que la mayoría ha votado y normalmente se da pues en cuerpos colegiados. Por lo tanto, pues esta reserva, como vemos, sin importar cuál es ese enunciado que se haga o la denominación que se le da a la misma, pues es esa negativa, ¿sí? Es como decir, mire, yo estoy de acuerdo con que exista el tratado en convenio, yo lo acepto, yo lo voy a hacer, yo voy a ser partícipe y voy a participar del mismo, pero en este punto en específico no quiero que me aplique a mí como está, ¿sí? Vamos a ver pues que la reserva es usual en los tratados multilaterales, en el sentido que ciertas disposiciones bien identificadas no obligan a quien la manifiesta, ¿ok? ¿Y por qué se da normalmente en los tratados multilaterales? Porque en un tratado bilateral, al ser la negociación pues muy reducida a únicamente 2 estados, pues, ¿qué sentido tendría hacer mis reservas, verdad? O sea,
yo no estoy de acuerdo, no quiero que se me aplique esto, pues obviamente el otro estado tampoco va a querer o no va a aceptar. Pero en los multilaterales, pues al ser varias entidades o varios estados, los participantes pues pueden tener intereses o consideraciones muy diferentes cada uno, ¿verdad? Vamos a ver pues que las reservas se hacen al momento de firmar el tratado, ¿sí? Al momento de ratificarlo o al momento de adherirse al mismo. Y esto va a depender de qué tipo de estado o qué participación tenga el estado. Si yo soy un estado de esos originarios o esos estados primarios en la creación del mismo, pues voy a hacerlo al momento de la suscripción, ¿sí? O bien, ¿qué pasa? No lo hice en ese momento, se me pasó hacerlo o no lo consideraba pertinente, entonces lo voy a hacer con posterioridad al momento de la ratificación del mismo, ya que puede hacer que el ente encargado de hacer esta ratificación pues haya encontrado que hay cierto pasaje, cierto artículo, cierta cuestión que vulnera los intereses del Estado. Entonces ellos pues aceptan ratificarlo, pero bajo la condición de que pues el Estado establezca alguna reserva en cuanto al tratado. ¿Ok? Ahora bien, que ya entendemos pues a las reservas, vamos a ver que la reserva es improcedente e inaceptable en el caso de tratados que la prohíben expresamente, como por ejemplo, el artículo 309 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. ¿Sí? No sé si alguien tiene a la mano por ahí alguna computadora, laptop, teléfono, calculadora, Nintendo Switch o Wii U, y por ahí está recibiendo la clase que pueda buscarlo y darle lectura. Buenas noches, licenciado. Yo lo voy a leer. Por favor. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Artículo 9. 309, perdón. Reservas y excepciones. No se podrán formular reservas ni excepciones a esta convención, salvo las expresamente autorizadas por otros artículos de la convención. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, pues, gracias, Anaí. Si se dan cuenta, pues, expresamente, dentro de la Convención de los Derechos del Mar, pues encontramos eso, ¿verdad? Esa prohibición a que se puedan establecer reservas sobre la misma. Y si analizamos, pues, el contexto, la naturaleza de esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pues vamos a entender, pues, que lo que busca es ser, pues, ese cuerpo normativo internacional, el cual regule, pues, cómo se deben dar las relaciones entre los estados en cuanto a todo lo que tenga que ver con esos derechos marítimos que pues posee cada uno de los estados. Entonces, pues cuando expresamente encontramos esta prohibición a que hayan reservas, pues no vamos a poder establecer las mismas dentro de nuestro convenio o tratado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? La siguiente figura, a ver, pues es el canje. ¿Sí? ¿Qué es el canje? Este se da cuando en los tratados bilaterales, se da en el caso de los tratados bilaterales. ¿Y por qué en los tratados bilaterales? Porque este, pues, consiste en el intercambio de notificaciones que se hacen las partes, ¿sí? Es el acto por el cual se le notifica a la otra parte y esta a la primera que el tratado, pues, ha sido debidamente ratificado por el órgano estatal competente. Básicamente, este canje es cuando ya se ha suscrito el convenio tratado, cada uno de los estados, pues, lo ha enviado, ¿sí? Lo ha enviado hacia el órgano competente para la ratificación y este, pues,
le avisa o se avisan o se notifican entre sí que ese proceso pues ya ha culminado, ¿ok? Vamos a ver pues que según el artículo 16 de la Convención de Viena, y aquí pues casi que estamos viendo todos los artículos de la Convención de Viena, el canje pues es la constancia del consentimiento, ¿sí? Es esa notificación de consentimiento por parte de ambos estados en ratificar el convenio o tratado, ¿ok? Vamos a ver pues que un ejemplo de lo anterior podría ser el Tratado Adicional de 1863 entre Inglaterra y Guatemala, por el cual se especificó la aportación de cada parte en el cumplimiento de la cláusula séptima del Tratado de 1859 entre dichas partes. Así rápidamente, el Tratado de 1859 establecía que Guatemala le iba a dar o iba a brindarle a Inglaterra tierras para que ciertos marinos y soldados pues hicieran un cierto tipo de entrenamiento y tuvieran como un punto de llegada, ¿sí? Hacia esta parte del continente, ¿sí? Y además pues les iban a enseñar o buscaban cómo enseñarles ciertas cuestiones sobre agricultura. ¿Qué pasó? Inglaterra empezó a adueñarse, en este caso pues el Reino Unido, ¿verdad? Para ese tiempo empezaron a adueñarse, así como se comprometía Guatemala a ceder ese espacio o alquilarlo, porque no estaban cediendo, sino que lo estaban dando como en arrendamiento, llamámoslo así, pero nunca se los pagaron. Posteriormente, pues, se realiza en un tratado, o ese tratado de 1863, donde, pues, Guatemala ya decía, yo quiero que, bueno, si Inglaterra se quiere quedar esa parte, pues que me pague lo que me tenía que pagar y que me construya la carretera que me prometió, porque esa fue una de las principales eh, cuestiones por las que se dio Guatemala, porque iban a construir una carretera que atravesara, pues, desde el Atlántico hasta el Pacífico, para lograr conectar, pues, esa parte de Guatemala y que Guatemala, pues, tuviera una salida directa hacia el mar. Imagínense, estamos en 2025 y ni siquiera hay carreteras, y menos está esa, ¿verdad? Entonces ya se imaginan por dónde va más o menos ese problema, ¿verdad? Que es pues el surgimiento al diferéndum territorial entre Guatemala y Belice. ¿Entendemos qué es el canje? Por ahí nos dice, vamos a ver, Edwin, perdón, hasta ahorita vi el chat. A los acuerdos entre ejércitos militares al finalizar una guerra se denomina tratado de paz o amnisticio. Sí, correcto. ¿El fundamento podría ser el artículo 58 de la Convención de Viena? Sí, ese es el fundamento. Y allí nos dice ya son las 8, ¿sí? Solo dame un par de minutos más. Créame, yo no estoy en la comodidad de mi hogar tampoco, pero sí quiero que finalicemos por hoy o avancemos, por favor. ¿Ok? Les queda a ustedes como tarea analizar pues el artículo 13 de la Convención de Viena y como les he, ya prácticamente les he venido diciendo cuál va a ser la tarea, ¿verdad? Su tarea pues va a ser la lectura y análisis de la Convención de Viena. Minor Toledo, sí. Si gusta, cuando termine la clase y se salgan todos, se queda usted conectado, ¿ok? Y ahí me habla lo que tenga que hablar. A ver, Giovanni. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, respecto a esto del canje, y usted sacó el tema del Tratado 1863 entre Inglaterra, Reino Unido en este caso, y Guatemala. ¿Qué sucede que en este caso como que no cumplieron el tratado? Porque eso es un problema que ya viene hace casi 2 siglos, si lo queremos ver así, y la comunidad internacional pues no ha dado ningún motivo de poder devolver esa tierra que en un momento Inglaterra ocupó.
y que ahora actualmente pues es una disputa entre Belice y Guatemala. De igual forma, hubo una consulta popular por parte, me recuerdo, si no estoy mal, en el gobierno de Jimmy Morales al respecto de eso, y tampoco ya se vio ningún tipo de avance. ¿Qué avance daría la comunidad internacional para apoyar? Porque realmente si hablamos jerárquicamente, Inglaterra se puede considerar como una potencia mundial o se podría considerar superior a Guatemala en muchos aspectos, y ha sido un país, o en este caso un reino en su momento, en que ha dado márgenes de ocupar territorios tanto en África y en otros países, otros continentes, y él hasta el día de hoy no ha tenido ningún tipo de sanción. Mire, pues, vamos a ver. Voy a tratar de responder todo rápidamente para que podamos avanzar. Primero, el caso está en la Corte Internacional de Justicia. Para eso era el diferendo territorial. Está a la espera de que ellos emitan sentencia, pero son sentencias que no son tan rápidas, ¿ok? Pero en ambos países ganó el sí. En Guatemala, pues, fue más gente a votar que en Belice, muchísima más gente. Y va a ser la Corte Internacional de Justicia la que decida, ¿sí? ¿Hay apelación? No. A lo que decían solo toca hacerle ganas, ¿ok? Y lo que se va a fijar no es la recuperación, sino que lo que se va a fijar es dónde está esa línea imaginaria que pues normalmente conocemos como frontera, ¿sí? Ya que al momento solo hay una zona de adyacencia y no se sabe exactamente dónde termina Belice y dónde empieza Guatemala, ¿sí? Por ahí está la pelea por el río Yaxtún y Sartún, que fue como inició todo. Y como usted bien decía, Inglaterra, pues todos los países colonizadores, para no referirnos solo a uno, nunca tuvieron una sanción por parte de eso. Esos mismos países colonizadores fueron los que formaron la Sociedad de Naciones, o pues en su mayoría, si lo queremos ver así, la Sociedad de Naciones, que fue el primer organismo internacional, y posteriormente, con la venida de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pues finaliza la Segunda Guerra. Pero, ¿quién cree usted que dirige la Organización de Naciones Unidas? Los mismos países, pues, que han abusado y que colonizaron y que son las potencias mundiales. Entonces, creo que, pues, nunca se va a tener como una respuesta a eso. Y en cuanto a las sanciones, o sea, si ustedes siguen conmigo en el curso 2, pues van a ver ahí toda la historia de Belice, Guatemala con Belice, cómo fue que se fue dando, pero al final pues siempre fueron incumpliendo. Sí, habían ofrecido al principio una carretera y cierta cantidad de dinero, después que ya alzó la carretera, después que ya solo el dinero. Llegó un punto donde Guatemala hasta, bueno, si por ponerles un ejemplo, que no tengo la cantidad exacta directamente, si no son 100,000, deme aunque sea 10,000, pero démelos hoy, o démelos ya, y pues igual y nunca cumplieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo termina eso? Espero que todos estemos vivos todavía, cuando pues se pronuncie la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? A ver, Darling, dígame. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿me podría explicar sobre la tarea que acaba de mencionar? Es que yo le entendí que había que investigar el artículo 13, o eso es aparte. No, esto solo analícelo. La tarea al Ajá, principio pero de no la es clase como tarea dijimos, como tal, ¿o bien? no, eso es para su acervo. La tarea el día martes la vamos a dejar y la puede entregar o la tiene que entregar el día del examen, ¿ok? Y hasta el día martes van a subir instrucciones, me imagino. Correcto. El día martes es la última clase previa al examen y es lo último que entra en el examen. Y allí pues yo les comparto la hoja de instrucciones. ¿Ok? Ok, gracias, Lick. A la orden. Y todavía no he dejado tarea, ¿sí? Ahí en el chat están poniendo tarea. Pero pasen su fin de semana tranquilos, descansen. No hay tarea todavía, hasta el martes, ¿ok? Posteriormente tenemos la figura del depósito. Este se da en el caso de los tratados multilaterales, puesto que el tratado se deposita en un gobierno, ya que resultaría demasiado largo avisar a cada estado parte la ratificación.
¿Sí? Se imaginan que van a participar 200 y tantos de países y entre todos tendrían que estarse avisando cuando, miren, ya Rusia ya lo aceptó, ya lo ratificó, miren, Guatemala ya lo ratificó, ya lo aceptó, miren, Guinea-Bissau ya lo aceptó, ni siquiera algunos saben que existe Guinea-Bissau, entonces sería demasiado engorroso y demasiado trabado y complicado que se pudieran notificar entre todos. Entonces se nombra como depositario y se da esta figura del depósito para que un país sea el encargado de básicamente pues ir tomando nota de quiénes lo van ratificando y quiénes van adhiriéndose a él, ¿ok? Vemos la definición de que es el aviso que se da ante un órgano competente previamente fijado en el tratado mismo, de que la ratificación sea consumado por el órgano estatal competente, puede ser la ONU, la OEA, entre otros, ¿sí? ¿Sí? No solamente pueden ser los estados, sino que pues pueden ser estos organismos internacionales o regionales. Ahora bien, en el caso de los bilaterales, pues la entrada en vigor se lleva a cabo la fecha del canje, si así fue estipulado, o en la fecha o circunstancia que se deje establecida en el mismo tratado, ¿sí? En el caso del depósito, pues la entrada en vigor se lleva a cabo cuando se ha alcanzado el número mínimo prefijado en el instrumento mismo y en dicho caso solamente entre los estados que han hecho su depósito, ¿sí? Entonces, pues, bilaterales, cuando cumplen o cuando se da o entran en vigor, cuando se lleva a cabo el canje, ¿sí? Que ya vimos que era, pero los multilaterales, pues vamos a ver que esa entrada en vigor puede ser hasta que se ha alcanzado ese número mínimo, ¿verdad? Que se ha prefijado al momento de las negociaciones para que el mismo entre en vigor. ¿Y eso quién lo va a determinar? Pues este estado que lo tenga en depósito, ¿ok? Va a dar como el aviso final. Posteriormente, pues tenemos el registro. Sí, el registro es la constancia que existe en un organismo de que una determinada parte ha adquirido derechos y obligaciones en una determinada parte del tratado o contrato. ¿Sí? En la actualidad, pues vamos a ver que la mayoría de los tratados se registran ante la ONU, ¿sí? Y el efecto del registro, pues es esa obligatoriedad frente a terceros. Y les pregunto, ¿por qué cuando ustedes se enamoran, ¿sí? Lo primero que hacen es ir a poner a su nombre a ese licenciado o a esa licenciada del cual se enamoran? ¿Cómo es Silic? ¿Ir a poner a su nombre qué cosa? A ese lic o a esa ligda del cual ustedes se enamoraron y que quieren que sea solo de ustedes. O bien, dicho en otras formas, porque lo primero que hacen cuando conocen al amor de su vida es casarse. ¿Para qué? Todo el mundo sepa de que esa persona es suya y que está con ustedes y que pues van a formar una familia, independientemente de los objetivos que tengan, ¿sí? Pero lo que buscan es que sea oponible frente a terceros, o para eso es que al final y pues buscan ustedes casarse, ¿verdad? Y aparte de casarse, inscribir el mismo, ¿ok? Eso ya no existe, liga, ahora solo son, no, todavía existen, pero existen más los casi nada. La verdad que hay de todo y más allá no sé. Pero esa es la importancia del registro, ¿sí? Registramos el convenio tratado para que pueda ser oponible frente a terceros. Y vamos a ver pues que existe una sanción cuando no se registra y es que pues por la ausencia del registro es que este no se puede invocar frente a terceros, ¿sí? Un tratado no registrado y tampoco podría ejecutarse ante un órgano internacional, ¿sí? Y aquí dos cosas. ¿Por qué se registra entre la ONU? La ONU pues al ser ese organismo internacional llamado a buscar la paz y la superación de todos los estados, pues digamos que lleva como el control, el orden de que todo esté en armonía y que no hayan problemas entre los estados. Entonces, pues se registra ante ellos por esa certeza que da, por esa seguridad que tendría que dar y por ese alto grado jerárquico que tiene, ¿sí? Y si no lo registramos y si no se registra un convenio o un tratado, pues posteriormente no lo podríamos invocar o aplicar
¿sí? ¿Se imaginan que el Pacto de San José no lo hubieran registrado? ¿Qué pasaría? En Guatemala, pues, seguirían aplicando la pena de muerte sin ningún problema. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado, todo bien, gracias. Sí, Lick. Bien, veamos ahora la adhesión. ¿Me escuchan todavía? Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí, Bien. licenciado. La adhesión, pues, va a ser esa etapa o esa parte que se consuma cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no ha sido parte fundadora, pues desea devenir parte dentro del tratado. ¿Sí? En los tratados multilaterales se deja siempre una cláusula que indica la forma de adhesión. Les pregunto, ¿dónde, en qué parte de los tratados va esta cláusula? A ver si se recuerdan, o si me pusieron atención al principio de la... A ver, Delfina. Sí, Delfina, adelante. Perdone, ¿No? Lick, no, yo no se me... Ah, yo pensé que sí. ¿Alguien más? ¿Se recuerdan que lo vimos cuando vimos la forma de los tratados? ¿Podría ser en el cierre, licenciado? Correcto, allí es donde va. Ahorita se me acaba de ocurrir otra pregunta para examen. ¿Sí? Y entonces, pues, vamos a ver que esto se da pues en los tratados multilaterales, obviamente. ¿Por qué? En un bilateral no se podría dar, porque allí obligatoriamente pues tienen que estar los dos estados y los dos estados tienen que ser parte fundadora de estos mismos. ¿Sí? Vemos según el artículo 11 de la Convención de Viena que la adhesión pues es el acto por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado, ¿sí? Básicamente, la adhesión, como bien lo dice su nombre, es adherirse, es pegarse o es aceptar los términos de un convenio o tratado y pasar a ser parte del sin haber estado al momento o no ser parte fundadora del mismo, ¿ok? Aquí creo que este no necesita mayor explicación. La garantía. ¿Qué es la garantía? Como bien sabemos, la garantía pues es algo que se deja como constancia de que se va a cumplir. Antes se pedían garantía de que los estados iban a cumplir especialmente los tratados bilaterales. En la actualidad, o esa costumbre internacional pues ha caído en desuso y se aplica solamente en el caso de los estados en los estados beligerantes que ponen fin a una guerra, ¿sí? Es costumbre que la ONU a través de su fuerza de paz garantice el cumplimiento, ¿sí? La fuerza de paz que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, pues se encarga de estar viendo y monitoreando que se cumplan los convenios y tratados y viendo que Estado pues no los está cumpliendo. Entonces, posteriormente al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya ellos a través de esta fuerza de paz se han encargado. Antes, ¿sí? Cuando no existía la ONU, pues sí, a veces los estados podrían darse en garantía como de cumplimiento algo, ¿sí? Más o menos como la figura de las arras para el derecho civil, ¿ok? Al momento de existir una negociación entre un estado y algún grupo irregular, se solicita que hayan garantes de la seguridad de alguna de las partes durante la negociación, ¿sí? En otras circunstancias se les llama países amigos o países de apoyo. Aquí en nuestro país podemos ejemplificar esto bastante bien. ¿Y cuándo podemos verlo? Cuando fue el conflicto armado interno, ¿sí? Y que devino en la firma de los acuerdos de paz, sirvieron o hubieron muchos países y muchos grupos, ¿sí? Aparte de muchos grupos irregulares, muchos grupos sociales, políticos y religiosos que fueron como intermediarios. ¿Y por qué cuando es una negociación entre un Estado y grupo beligerante sí? Porque, pues, primero el Estado no confía en el grupo beligerante y asimismo, pues, el grupo beligerante tampoco confía en el Estado, ¿verdad? Entonces, se utilizan estos intermediarios que, como vemos, se les puede llamar o se les conoce como países amigos o países de apoyo para, pues, llegar a un acuerdo entre sí o para que sean garantes o acompañantes de todo este proceso de negociación para poder llegar hasta la firma o suscripción de un convenio o un tratado.
¿Ok? La interpretación. ¿Cómo se interpreta un tratado? Nosotros, pues, analizamos y leemos la ley del organismo judicial y por ahí nos establece las reglas para la interpretación de la ley. Asimismo, pues vamos a encontrar reglas para la interpretación de los tratados o convenios. Vamos a ver que, pues, para los efectos de la interpretación de un tratado, nos va a servir interpretarla en su contexto, ¿sí? El cual comprenderá, pues, además del texto, incluido su preámbulo y anexos, ¿sí? Vamos a analizar el contexto, ¿sí? Aparte de analizar todo el texto, ¿sí? Ya sabemos cuál es la estructura del convenio tratado, vamos a analizar todo acuerdo que se refiere al tratado que haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. O sea, si hubieron tratados previos, si hubieron negociaciones previas, si se llegaron a acuerdos, si se fueron firmando, pues vamos a ir a ver como todos esos antecedentes. Asimismo, pues todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. Como les digo, básicamente vamos a ir a revisar todos los antecedentes que llegaron hasta el punto de la suscripción del tratado, ¿sí? Juntamente con el contexto, pues habrá que tener en cuenta, primero, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o aplicación de sus disposiciones, pues si es que lo existe, cómo dejaron establecidas las partes que se tienen que interpretar, ¿sí? Y asimismo, ¿qué aplicación tiene? Y B, pues toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, por lo cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado, ¿sí? Será un término, un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Se puede dejar establecido cuál era la intención o cómo se tienen que interpretar, analizar y entender pues ciertas figuras que se den dentro del tratado, ya que pues, y más que todo para las negociaciones o para los tratados o convenios bilaterales, pues hay ciertas cuestiones que son muy, muy específicas, ¿sí? Y que podrían darse a muchas interpretaciones, pero recordando que estamos haciendo un análisis del contexto, pues tenemos que ver, ¿sí? Cómo es que se desarrolló esa negociación, ¿ok? Doctrinariamente, pues se sigue el siguiente orden, ¿sí? Primero se debe atender al sentido literal expreso, como les decía, como lo regula nuestra ley del organismo judicial en su artículo 10, ¿sí? En caso de ambigüedad o oscuridad, se usa cualquiera de los siguientes métodos. ¿Cuáles son? Primero, una interpretación auténtica. Los mismos estados contratantes se ponen de acuerdo sobre el significado de los términos o conceptos. También tenemos la interpretación judicial, en la cual pues ya un tribunal interpreta el tratado aplicando la norma de interpretación universalmente aceptadas. Para que sea pues obligatoria, debe preceder la manifestación expresa de acatar el fallo, ¿sí? Y por último tenemos la interpretación unilateral, que es la hecha por un órgano de uno de los estados, ¿sí? Es conflictiva la mayor parte de las veces. ¿Por qué? Porque viene un estado que está en pugna con otro estado y le pide, pues, su opinión a uno de los órganos a uno de sus órganos de estado. ¿Qué ejemplo podemos poner acá? ¿Sí? Por ahí Donald Trump anunció, no sé si fue ayer o anteayer, que la verdad que está un poco desconectado de todo, pero anunció subida de aranceles para todos los países del mundo. ¿Sí? A Guatemala le pusieron un 10%. Salió el día de ayer en la prensa, Alex. Ayer fue, ¿verdad? Ujú. Entonces, puede venir el Estado de Guatemala y pedirle su interpretación a la Procuraduría General de la Nación, a la Corte de Constitucionalidad, a la SAT, ¿sí? Hacen una consulta a lo interno, ¿sí? Pero va a ser conflictiva porque, primero, pues, obviamente, va a dar un punto de vista o va a ser una interpretación que le va a convenir más a la parte interna, ¿sí? O va a ser un análisis, ¿sí? O una interpretación unilateral porque no va a tomar en consideración los argumentos de la otra parte. Obviamente va a buscar, pues, beneficiar a la parte, pues, a la cual ella pertenece, ¿ok? Entonces, pues, normalmente ya en la práctica esta interpretación unilateral casi no se da, pero podría ser que se dé.
Bien, veamos rápidamente terminación y extinción. ¿Cómo termina y cómo se extingue un tratado? Doctrinariamente y constitucionariamente, recordémonos que en esta rama o en esta área del derecho usamos mucho la costumbre, todavía aunque la codificación pues ya lleve ventaja, los tratados pueden extinguirse. ¿Cómo? Por cumplirse el término, ¿sí? Creo que no necesita mucha explicación, o sea, se cumplió el plazo para el cual se había establecido el convenio de tratado y pues pierde vigencia. Por cumplirse la condición, ¿sí? Podría ser, que les digo, un tratado bilateral en el cual se habían puesto ciertas condiciones para no hacer o para hacer cierta cuestión, y al cumplirse pues esa condición, el convenio de tratado ya no tiene razón de ser, ¿sí? Asimismo, por ejecución del objeto, ¿sí? Se cumplió el objeto para el cual se había firmado el convenio de tratado. ¿Qué podemos poner como ejemplo? Imagínense que hay una nueva pandemia, que ojalá que no, pero se pusieron de acuerdo y el convenio va a tener validez hasta que se erradique por completo esa pandemia, ¿sí? Se, se ejecuta o hay ejecución en cuanto al objeto. De ahí lo tenemos por denuncia, por renuncia, por mutuo consentimiento, por desaparición del Estado, por guerra, por imposibilidad, por incumplimiento o por el cambio de las circunstancias, ¿sí? Esas son las formas doctrinarias y constitucionarias por las cuales pues, puede extinguirse un convenio o un tratado. Estudianlas porque por ahí les puedo preguntar alguna en el examen, ¿ok? Luego tenemos la revisión. ¿Qué es la revisión? Es la facultad de los estados afirmantes que hayan ratificado en el caso de los tratados multilaterales o canjearlo en el caso de los tratados bilaterales. ¿Sí? La práctica internacional actual se orienta hacia la revisión periódica, específicamente en los tratados bilaterales de carácter comercial y técnico. Y efectivamente eso fue lo que hizo Estados Unidos, ¿sí? Tenía muchos convenios o tratados con otras personas bilaterales en cuanto al ámbito comercial, y al ámbito técnico, y pues consideraron de que ya no les era suficiente, ya no respondía hacia sus necesidades de Estado y decidieron pues modificarlas. ¿Ok? La revisión, no hay ninguna duda, ¿sí? Creo que es una figura bastante fácil, ¿sí? Más que una figura es esa facultad que tienen los estados a pedir que se revise, a ir a buscar como mejoras o en qué se ha fallado para puede ser la firma de uno nuevo o el vencimiento o la denuncia del mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Solo denme unos 3 minutos más y finalizamos. ¿Es posible la invalidez de un tratado? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede invalidar un tratado una vez ya esté emitido? Yo considero que sí, licenciada, si perjudica a algún país de alguna manera o ¿qué le digo yo? No cumple con ciertas normas o quiere pasarse de ellas, qué sé yo, ¿no? Porque hay varios tratados. Tal vez si no ha sido ratificado, sí, Lick. Ok. Dependiendo, diría yo, si hay una inconstitucionalidad y no se percataron en el momento, como decía en la anterior diapositiva, que hay que analizar y ver en qué ámbito se interpretó la ley y no está bien. Ok. Veamos. ¿Es posible que un tratado que ha sido debidamente firmado, negociado, ratificado pueda calificarse posteriormente como inválido? Y podría darse, la respuesta es sí. ¿Sí? Si yo les pregunto, si les hago esa misma pregunta en el examen, pues ustedes ponen sí, está bien. Pero si ponen sí, les voy a preguntar por qué o en qué escenario se podría. ¿Y cuáles son? Resultó ser inválido por haber violado disposiciones de derecho interno constitucional. ¿Sí? Un ejemplo de eso, porque yo creo que con ejemplo ustedes me entienden más. Guatemala firmó un convenio, un tratado
para promover y aceptar el aborto y cuestiones así rápido, o no entremos en tantos detalles, ¿sí? Pero la Constitución pues reconoce la vida y la familia, que es la base de la sociedad y bla, 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 bla. Entonces, esta disposición o este convenio y tratado, pues automáticamente, aunque ya se haya firmado, sea negociado, sea ratificado, pues se puede calificar como inválido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está violando las disposiciones de derecho interno de rango constitucional y ninguna norma podría ser contraria a la Constitución. Y ese es un principio básico del derecho constitucional. Porque imagínense, si una norma que es internacional viene a ser contraria a nuestra ley suprema o a nuestra Carta Magna, ¿sí? Se viola pues ese principio de, se me fue la palabra, de soberanía, ¿sí? Entonces, pues no tendría una soberanía ni una independencia jerárquica. ¿Y cómo quedaría esa validez de la norma constitucional del país? Entonces, pues esa es una razón por las cuales podría ser declarada inválida. La segunda es inválido el tratado celebrado por personas no autorizadas para representar un Estado, ¿sí? Ahora hay muchos funcionarios de Estado que saber de dónde se lo sacaron o dónde salieron, o simplemente tuvieron suerte de estar en el momento adecuado, le apostaron a alguien que pensaron que nunca iba a llegar y llegó, pero se arroja responsabilidades o trata de ejercer una representación la cual no tiene y representa a Guatemala en la firma y suscripción de un convenio o tratado. ¿Y qué pasa? Al final, pues el mismo resulta inválido ya que pues no está autorizado para representar al Estado en la suscripción de un convenio o tratado de esta magnitud. ¿Ok? Inválido también el tratado cuando se ha restringido especialmente los poderes para manifestar el consentimiento de un Estado, ¿sí? Obligaron prácticamente al Estado a firmar el mismo, ¿sí? No le dieron opción. Y asimismo puede ser inválido cuando se pruebe que ha habido error, dolo, ¿sí? Corrupción del representante de un Estado. Con error creo que entendemos, ¿sí? Dolo, ¿sí? Dolosamente la persona, ¿cómo es? Imprudencia, negligencia o impericia, ¿sí? El representante del Estado firma un convenio o un tratado. Corrupción del representante de un Estado, cierto grupo o cierta élite, o sí, grupo, digámoslo así, de la comunidad internacional, dio dádivas, o como ustedes bien lo conocen, dio mordida a el representante del Estado para que aceptara. ¿Ok? Asimismo, lo puede ser la coacción sobre el representante de un Estado, o bien la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Después viene ahí Donald y obliga al Estado de Guatemala a que firme un convenio o un tratado, ¿qué les digo? En materia de migración, para aceptar que retornen a todos los migrantes guatemaltecos, sin importar si han cometido algún delito, crimen o algo. Y si no lo firman, pues les ponen aranceles del 50 o el 70%, ¿sí? Están coaccionando a un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza, ¿sí? O bien, si no firman o no acceden, vamos a mandar a un 0.5% de nuestro ejército para que acaben con su Estado. Y que podría ser posible, sí. ¿Ok? Entonces, pues, esa coacción que se ejerce, ¿sí? Mucho ojo con cuáles son estas características para declarar, o si yo les pregunto cómo podría, o bajo qué circunstancias, o deme dos circunstancias o dos escenarios en los cuales se podría calificar a un tratado como inválido. ¿Cuáles me dirían ustedes? Por dolo y Es más fácil, Cuando Lick. cumpla las Error y dolo. condiciones. Sí, yo pondría error y dolo porque son las más fáciles. ¿Ok? Son las más cortas. Pero, obviamente, estudien, porque puede ser la pregunta, además del error y dolo, ¿en qué otros escenarios se puede calificar como inválido
un convenio, un tratado. ¿Ok? ¿Qué consecuencias tiene la invalidez de un tratado? Y con esto terminamos. Las consecuencias de la invalidez son las siguientes. A. En los casos previstos en los artículos 8 y 51 a 53 de la Convención de Viena, los tratados son nulos de nulidad absoluta. ¿Sí? Nulidad absoluta nunca nació a la vida jurídica, o son nulas ipso facto. ¿Ok? Y en los previstos en los artículos 46 de la Convención de Viena, los tratados son nulos de nulidad relativa. Y en este caso, además, procede la reclamación de indemnización o alguna otra forma de reparación. Y se van a preguntar, ¿y por qué no los puso? Y esto es porque, como les digo, ustedes van a tener que ir a analizar esta Convención de Viena. Y puede ser que yo en su examen les pregunte, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias o qué consecuencias da la invalidez, según la Convención de Viena, a los tratados que son nulos de nulidad absoluta, o algo así. Entonces, ustedes no van a saber si no hacen su tarea. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Licenciada, una pregunta. Pregunta. De todo esto que nosotros tenemos que hacer el trabajo en el análisis, ¿esto lo vamos a hacer a computadora o a mano? No sé. El martes les doy las instrucciones. ¿Ok? Ahorita, como les digo, no se preocupen por la tarea. Pásense un buen fin de semana. ¿Y cuánto va a valer esa tarea? 100 puntos. Si está bien hecha. No, son bromas, vale 10 puntos para que su examen no les valga 40. Lick, perdone, por lo que escucho, iba a cambiar su modalidad de examen, ¿verdad? Sí, preguntas directas. Muy bien, gracias, Lick. Ok, pero preguntas directas amigables, ¿ok? Gracias, Lick. A la orden.